El agua de tus casas, que ya no saldrá. Agua corriente saldrá cayendo. Igual. Nuevamente estamos con ustedes compartiendo un mensaje del tiempo del fin, de la situación que está viviendo el mundo y de lo que nos espera como pueblo de Dios y la preparación que se debe hacer. Y antes de comenzar, quisiera agradecerle a todos los hermanos que comparten a través de las redes sociales nuestros materiales, nuestros videos, a través de YouTube, de Facebook y de las distintas plataformas, porque así nos ayudan a llegar a los corazones sinceros que necesitan la palabra del Señor. Y hoy compartiremos con ustedes el mensaje que está basado en el libro de Mateo, en el capítulo 10 y versículos 17 y 18, hablando de estos tiempos difíciles que nos va a tocar vivir y que van a haber todo tipo de obstáculos, tanto del mundo, tanto de incluso nuestras familias, del sistema, de los hermanos. Y dice así, Mateo 10, versos 17 y 18. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y en el verso 21 señala, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y aquí habla de cosas muy importantes, de la entrega de la misma familia, de los hermanos, de los padres con los de los hijos se levantarán contra los padres, y dice que seréis aborrecidos de todos por causa de su nombre. Y uno puede pensar cómo se puede llegar a ese nivel de dificultades, de persecución, y si acaso esto va a ser incluso hasta mundial. Antes del tiempo del fin se presenta este panorama, porque muchas veces, aún dentro de la familia, dentro de la iglesia, no todos participan del mismo espíritu, sino que va a llegar el momento que va a haber esta separación entre el trigo y la cizaña va a perseguir al trigo, como le sucedió con Caín y Abel, que finalmente su hermano mismo lo mató. También tenemos nosotros en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, que dice así, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonio. No es que se vayan a salir literalmente de la iglesia, sino que van a continuar con doctrinas, con enseñanzas, pero enseñanzas en el error. Doctrinas de demonios, decía ahí. Entonces, no basta tener el nombre de iglesia, de cristiano, porque ya incluso estando en esa condición, no profesando eso, puede estarse apostatando de la fe, o sea, alejarse de la fe verdadera que nos muestra las Escrituras. Así que no es extraño esto que nos presenta el Señor Jesús, mostrando de que vamos a ser aborrecidos por nuestros semejantes. Pero dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces tiene que haber ese discernimiento espiritual, la vista, que el Señor nos muestre lo que es correcto, porque a lo mejor sin saberlo ya está alejado de la fe, está en apostasía y siguiendo doctrinas extrañas. En 2 Timoteo, versículo 3, verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Así que más que nunca necesitamos estudiar la palabra, y lo vamos a hacer en este tema, para darnos cuenta cuál es el camino, qué es lo correcto, qué es lo que se debe hacer.
Por ejemplo, voy a mostrar una simple foto del Club de Conquistadores. Y ahí la estamos viendo en pantalla. Y podemos ver que la vestidura de esta persona no es de acuerdo a la Biblia. Y uno puede decir, bueno, de acuerdo a son tradiciones de acuerdo a los países, las costumbres. Y entonces tiene que amoldarse a la situación de cada país. Y ese es el primer error, la primera doctrina errada que con esta simple foto queremos derrumbar. Porque la Biblia dice que es una abominación este asunto. Pero mucha gente lo encuentra normal. Que hay que adaptarse al país, al tiempo en que se vive. Y nosotros creemos de que la Biblia permanece para siempre. Y es ella, es eterna, es ella la que marca lo verdadero, lo correcto, y para no estar en apostasía. También podemos ver este otro ejemplo de este mismo Club de Conquistadores, pero al líder, al máximo, al pastor, que el líder mundial de este Club de Conquistadores, como lo vemos en esta foto, ya ahora vestido con ropa de militar junto con todos los otros dirigentes ahí, y que se supone que esto es de Dios. Entonces hay ese discernimiento espiritual para darnos cuenta de que las cosas están mal o no la ve la gente, o no lo ve las personas. Y lo comento porque muchas personas se ofenden, se enojan y encuentran que esto no tiene nada de malo. Pero esta persona que está sacando la selfie, el que está sonriendo, es el pastor Andrés Peralta. Y aquí vamos a darlo a conocer un poquito más, porque la gente no cree, hay que darle evidencia. Y entonces ahí podemos ver distintas fotos de él, que es realmente el líder mundial del Club de Conquistadores. Y aquí vamos a presentar este video donde se le hace esta entrevista. Hola conquistadores, hoy nos encontramos con el pastor Andrés Peralta, alguien más que un líder, él es un amigo, un conquistador y nuestro pastor de la iglesia de Cristo. Pastor, ¿cómo está? Estoy bien, Andrea, estoy muy contento de estar en esta entrevista. Después de ver este corto video, podemos ver de que realmente es él, le hicieron la entrevista, la dama que le estaba ahí haciendo preguntas, y es él de esta foto que estamos viendo. Entonces, esto tiene que ver con la dirección del Espíritu, si acaso entendemos lo que está sucediendo o pensamos de que los tiempos finales no han llegado y que Jesús falta mucho para que vuelva. Y de ahí dependen varias cosas en sí, la preparación, lo importante de tener una buena preparación y de fortalecer la fe. En Juan 16:13 nos muestra que el Espíritu es el que nos va a guiar y nos va a mostrar la verdad. Dice en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que han de venir. Entonces, para estar seguro en este tiempo peligroso que decía el apóstol, entonces tenemos que tener esa guía del Espíritu. La guía que nos va a guiar a toda verdad, que es el Espíritu de verdad. Ese es un don, porque durante mi vida he visto distintas personas que tienen un discernimiento muy claro de las cosas. Inmediatamente las captan de que es correcto o no es correcto. Sin embargo, también hay otro tipo de hermano que no se da cuenta de que piensa de que eso está bueno y cuando es el mundo mismo. Me acuerdo una vez que estaba predicando en la calle, hablando de profecía, se juntaba mucha gente y había en el público una persona en bicicleta, una persona del mundo, una persona común y corriente. Y salió entonces salieron varias personas a oponerse, por ejemplo, al tema del día sábado, que era el sábado, yo estaba predicando acerca del sábado, el séptimo día, el verdadero día del Señor. Y entonces había una discusión, se terminó eso y se fueron todos, pero quedó esta persona en bicicleta. Y al fin, se quedó hasta el final para hacer una pregunta. Y la pregunta era que él quería ver con sus propios ojos en la Biblia si acaso el sábado era el día del Señor. Y entonces yo fui a buscar en Éxodo capítulo 20, versículo 8, y le mostré aquí dice sábado día del Señor.
Y entonces él lo entendió al tiro, lo aceptó inmediatamente, mientras que las otras personas, ellos peleaban y discutían porque no lo aceptaban. Entonces ese es un ejemplo del espíritu de discernimiento para darnos cuenta en las cosas pequeñas o grandes de si acaso se están dando en la verdad o no es así. Y en Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, para avanzar en esta experiencia madura, en estos tiempos difíciles, para que no nos engañen, tenemos que ejercitarnos en discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y para eso se requiere la escritura, saberse la palabra de Dios y poder tener los sentidos despiertos ante los engaños, porque como vamos a ver, esto viene para las masas, está hecho este plan para hacer caer a los hijos de Dios en el tiempo del fin, poniendo distintos problemas, distintas dificultades en la vida, en la iglesia y en las doctrinas. Y quiero ponerle este ejemplo que también se ha metido dentro de la iglesia, que son los títeres, las marionetas, como este conocido conjunto que vamos a ver ahora. Y aquí usted verá o discernirá si acaso esto es correcto o no es correcto, estos chistes y bromas que se hacen llevando la mundanalidad a la iglesia. Vamos a ver este video. ¡Que si votan por mí! El próximo año tendré el privilegio de traer a los heraldos del rey, pero gratis. Ya. Oye. ¡Gracias, público! ¡Gracias! ¡Ya! Le daré el lugar que merece la mujer con un bono de 100.000 pesos para el shopping. A ver, ya, córtela. Oiga. Las mujeres son... Darán el agua de sus casas y ya no saldrá agua corriente, saldrá Cachantún. Y cuando den la llave roja saldrá Bills. Ya, usted no puede prometer... Ya, déjelo ahí. En vez de andar haciendo promesas, mejor conviértase en un niño obediente. Daniel, tengo un problema. Empezamos ya con un problemita. Mejor te voy a presentar. Mira, a mi lado está cantando... ¡Papá! Mi amigo Daniel. ¡La sorpresa! Esto merece un abrazo. Sí, tío Daniel, abrazo. Viejito pascuero. Pero ¿cómo es eso, Pedrito? Temprano que vine. ¡Ah! Y me trajo dos. Él es... Un abrazo. No, él es el... ¿Cómo estás? Él es el tío Cristian. Él es el bajo del cuarteto. Tío, cántele una nota para que él sepa lo que es un bajo. ¡Está temblando, papá! ¡Está temblando! ¡Arráncate! ¡Oye, por tu vida, papá! ¡Arranca! Oye, para. Tranquiliza. ¿Está temblando? No, si es una nota baja que él dio. ¿Quién dio la nota? El tío. Tranquilo, Pero río. sonó como temblor. Sí, sonó como temblor. Pero no se preocupe. O sea Tranquilo. que tú fuiste lo que se zumbó así. Sí, él. Ajá, ¿con qué este es el culpable de los temblores? Pedrito. Se te pasó la mano el 85, ¿eh? Ya. Por favor. Bien. Por favor, Pedrito, déjelo ahí. Mire, y le presento. Ahí pudimos ver este fragmento, este resumen de este video de estos conocidos cantantes de este cuarteto adventista del séptimo día que la mayoría conoce, y cómo el objetivo era hacer reír, hacer chanzas, como que estuviéramos en una obra mundana, cuando se supone que a través de la música se lleva el evangelio y la palabra de Dios. Entonces, cuando usted lo vio, si acaso en su corazón se dio cuenta de que esto era correcto o era incorrecto, le dijo el Señor a través de su espíritu que lo que estaba mal. Eso es el discernimiento espiritual que da esa conexión que debemos tener con el cielo, que como decía el apóstol, para ellos es el alimento sólido. A los que han alcanzado madurez, los que se han ejercitado, decía, en el discernimiento de lo bueno y de lo malo, el discernimiento del bien y del mal.
gracias a Dios tenemos la inspiración del Espíritu de Profecía que si no le ha hablado a su corazón de que esto es incorrecto, vamos a leer la cita en Testimonio para los Ministros, página 147. Dice así: un ministro que desde el púlpito hace chistes o exagera la nota para obtener alabanza es un espectáculo que crucifica nuevamente al Hijo de Dios y lo expone a la vergüenza. O sea, el que ministra la palabra desde el púlpito, el que hace asunto con chiste, con bromas, dice que crucifica nuevamente al Hijo de Dios. O sea, no es bueno, no es correcto este asunto que se está dando en nuestro medio. También tenemos en la página 142 de Testimonios para los Ministros, dice: las palabras impertinentes que salen de sus labios, las anécdotas frívolas, las palabras habladas para producir risa, son todas condenadas por la palabra de Dios y están totalmente fuera de lugar en el púlpito sagrado. O sea, cuando se ministra la palabra delante de tantas personas, es algo especial, es algo distinto. Y no puede haber ese asunto de tratar de hacer producir risa. Y ustedes vieron la respuesta de los hermanos adventistas del séptimo día. Y por eso que ellos no se enojan. Por eso que ellos no encuentran nada de malo. Dicen que es correcto. Y realmente no es la voluntad de Dios esa de que se transforme un culto en una cosa del mundo. Vamos a seguir viendo este otro ejemplo de este mismo conjunto musical. Buenas tardes, niños. Aquí hay un problema. Hay un grave problema. La Biblia dice: Claro, si no fueres como niño, se van a freír en el infierno. No, oye, Pedro, eso no dice la Biblia. No habla eso. ¿Ya qué dice entonces? Si no fueres como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, ya. Eso dice. Vamos, repita de nuevo, vamos. Si no fuereis como niños, No entraréis en el reino de los cielos. Muy bien, así es. Y el que no entra se va a freír. No. Pero vamos a preguntar de nuevo. Preguntemos ya. ¿Cuántos niños hay aquí? Levanten la mano en la niña. Todos los niños. Hay algunos que no entendió, mire. Mira, hay un abuelito que no levantó la mano. Tiene que levantar la mano, hermanito. Mire que los abuelitos se fríen más rápido que Ahí lo tenemos nuevamente desde el púlpito haciendo reír en un lugar donde se supone que es de adoración en esa iglesia y que tristemente se usa hasta la palabra de Dios, dándole otro sentido de chanza, de broma a la misma Biblia, al mismo pasaje bíblico que estaba mencionando ahí. Es una cosa tremenda. Y ojalá que usted pueda darse cuenta de estos tiempos peligrosos que estamos viviendo y que se necesita ese espíritu para guiarnos a toda verdad. Y cuando un hermano trata de enseñar esto, de corregir, de exhortar, de animar a la iglesia a ir a la palabra de Dios, viene esa persecución que hablaba el Señor Jesús en los evangelios y que finalmente nos van a entregar y hasta van a matar a muchos de aquellos fieles que tratan de hacer la voluntad de Dios porque se enciende ese odio hacia lo recto que trae el espíritu del enemigo. Y en la página 143, nuevamente vamos a dar otra cita con respecto a esto de las bromas y los chistes en el púlpito. Dice: ¿cuál es el objeto del ministerio? ¿Es mezclar lo cómico con lo religioso? Pregunta. El lugar para tales exhibiciones es el teatro. Os digo claramente, hermanos, que a menos que los ministros estén convertidos, nuestras iglesias serán enfermizas y estarán al borde de la muerte. Y eso es lo que vemos constantemente, esa tibieza, ese estado laodicense, ese adormecimiento, porque al entregar este tipo de mensaje, las personas no andan de acuerdo al espíritu que Dios quiere en nosotros.
también el Espíritu de Profecía, hablando de este mensaje que tiene que ver con la cabeza de la iglesia, con la conferencia general. ¿Por qué se permiten y se dan todas estas cosas? Porque ya el problema viene desde arriba, desde los altos dirigentes. Por eso que decía la Escritura, no debemos entregar nuestra confianza en los hombres. Decía ahí en Mateo 10:17, guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en sus sinagogas os azotarán. O sea, está hablando de las iglesias. La cita dice lo siguiente y se encuentra en el manuscrito 37 del año 1901, en el párrafo 8, dice: es trabajar sobre principios equivocados lo que ha traído la causa de Dios a su presente bochorno. La gente ha perdido la confianza en los que tienen la gestión del trabajo. Sin embargo, escuchamos que la voz de la conferencia es la voz de Dios. Cada vez que he oído esto, he pensado que era casi una blasfemia. La voz de la conferencia debe ser la voz de Dios, pero no lo es, porque algunos en relación con él no son hombres de fe y oración, no son hombres de principios elevados, no hay una búsqueda de Dios con todo el corazón, no hay una conciencia de la terrible responsabilidad que recae sobre los miembros de esta institución de moldear y modelar las mentes según la semejanza divina. Manuscrito 37 del año 1901 en el párrafo 8. Y ahí menciona ya que en los tiempos, en el año de la hermana Juan, en el año 1901, ya la conferencia general no era la voz de Dios, ya se había corrompido. Así que no podemos depender de los hombres en modo alguno para esta obra y para estar a salvos en estos tiempos peligrosos que decía el apóstol. También tenemos otro peligro que encontramos en 1 Timoteo 6:20, que dice lo siguiente: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y aquí tenemos otro peligro para que vivir en este tiempo final, y al no tener las cosas claras podemos ser seducidos. Así como el Departamento de Libertad Religiosa dentro de la Iglesia Bendita del Séptimo Día, que ha sido el caballo de Troya para llevarnos al ecumenismo, así también el tema de la ciencia, específicamente el tema del cambio climático, ha sido otro flanco en el cual se reciben los ataques y que se ha cedido en esta falsamente llamada ciencia. Y vamos a poner los ejemplos de los tiempos en que vivimos y cómo se cumple y de que son realmente peligrosos. Por ejemplo, el Monseñor George Henry Joseph Edward Lemaitre fue un sacerdote belga, un astrónomo y profesor de física en la sección francesa de la Universidad Católica de Lovaina. Este sacerdote, que era jesuita, fue el primer académico que dio a conocer o proponer la teoría de la expansión del universo, y que fue mal atribuida a Edwin Hubble, que es el famoso telescopio también que se le puso el nombre de este científico, pero que no le correspondía a él, sino que a este sacerdote jesuita. Y podemos ver cómo esta ramera, esta iglesia católica está metida en estos ámbitos, porque es la única iglesia que se mete en estos en asuntos científicos, porque tiene un propósito de engañar a través de esta falsa ciencia. Y lo estoy poniendo como ejemplo, ya que este sacerdote tuvo que ver con proponer lo que se conocería como la teoría del Big Bang. A ver si acaso ustedes se acuerdan, que habla acerca del origen del universo. También le llamó la hipótesis del átomo primogenio o el huevo cósmico. El precursor de esta idea de que
no fuimos creados por Dios en 6 días y que el séptimo descansó, sino que se acuñó la idea de que esto viene hace miles y millones de años, que todo comenzó con este asunto del Big Bang. Y obviamente la Iglesia Católica tiene que ver con eso, y esto se enseña aún en colegios cristianos, en colegios que tienen que ceñirse por el programa de gobierno, por el programa educacional del gobierno. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de cómo este asunto del Big Bang nace de un jesuita. También tenemos el otro asunto tremendo que tiene que ver con el acelerador de partículas allá en la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra. Inmensa máquina que tiene kilómetros y kilómetros, como lo estamos viendo ahí en pantalla, que forma un círculo y que acelera las partículas y entonces la hacen chocar para ver los efectos. Es un gran colisionador de hadrones que se le conoce. Y lo interesante de esto, que aparte de que se han gastado millones y millones de dólares y que los científicos más sobresalientes del planeta están trabajando ahí, en la puerta o en la entrada de esta máquina gigantesca hay algo que quizás muchos pensarían que estarían fuera de lugar o que nunca pensarían de que los científicos tuvieran que ver con ello. Pero ahí en la foto estamos viendo a la diosa de la destrucción, un dios hindú que lo han puesto allá en el colisionador de hadrones. ¿Qué tiene que ver ahí este dios pagano, este dios mundano? Ahí seguimos viendo que se le llama Shiva o el destructor, en este lugar que se supone que es de ciencia. Es un ejemplo de cómo este asunto científico está relacionado. Ellos conocen la mitología, ellos conocen los dioses paganos y que los ponen en su trabajo. Y también tenemos ahí lo que dijo este padre de la bomba nuclear, el científico Oppenheimer, que él señaló: ahora me he convertido en la muerte, en Shiva, el destructor de mundos. Y ahí podemos ver en pantalla. Entonces, estos científicos que promueven toda esta ciencia fallida, esta falsa ciencia, están relacionados con los poderes, con los dioses mitológicos antiguos. Ellos los conocen muy bien. En 1 Timoteo 6:20 decía: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y esto en las universidades, en los colegios, aún colegios cristianos, como recién lo mencioné, se enseña como una verdad. Y lamentablemente se cae en estas sutilezas porque no existe ese espíritu de discernimiento entre lo bueno y lo malo. No se ha ejercitado, y por eso que no se puede dar alimento sólido a la grey. Si ya vimos recién que desde lo alto, desde arriba, de los altos dirigentes de la conferencia general, que están desconectados de Dios, ya no son la voz de Dios. Entonces, en estos tiempos finales, estamos viviendo todo tipo de engaños, y que va a llegar un momento que al mostrar estas falencias a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, a nuestra familia, va a ser tanto el odio que nos van a llegar hasta perseguir. Decía la Escritura que el hermano entregará al hermano, el padre al hijo y el hijo al padre, y hasta los harán morir. Porque esto va a ir aumentando el odio en la medida que la persona se vaya consagrando y que vaya predicando, enseñando estas cosas. Obviamente, como decía el Señor Jesús, seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Y aquí quiero poner lo que sucedió hace poco tiempo atrás, de una gran reunión que se realizó acerca del clima en la COP27, donde se reunieron políticos, gente religiosa, y hasta hubo un día en que se anunció desde el monte Sinaí los 10 mandamientos ecológicos. Como vamos a verlo, ahí estamos viendo
la gente reunida. Estamos viendo ahí cómo ellos trataron de hacer acuerdos para enfrentar este problema del calentamiento global, este cambio climático, y que estas conferencias fueron patrocinadas o organizadas por las Naciones Unidas, que se iniciaron el 6 de noviembre al 18 de noviembre. Y ahí ya tenemos la primera pauta que vamos a ir explicando en los números, porque ellos usan mucho simbolismo. Ahí tenemos el 6 y el 18, que son 3 veces 6. 6 más 6 más 6, y nos da 18. Y ahí tenemos el logo, entonces, que se usó, una especie de sol, y que tiene una especie de manos abajo en la punta, y que todo esto tiene que ver con la adoración de los dioses paganos que están detrás de este asunto que vamos a explicar. Porque ya recién mostramos algún ejemplo de que la ciencia conoce estos dioses de la antigüedad y que son abominación, no van de acuerdo a la Biblia, al Dios que el creador verdadero. Y entonces, en este congreso climático era para establecer las políticas a nivel global. Y dentro de estos días que ellos se reunieron, hubo un día en que se celebró el arrepentimiento climático. Específicamente fue el 13 de noviembre de este año 2022. Ponga mucha atención en esa fecha porque la vamos a analizar también, donde líderes religiosos se unieron para la celebración de una protesta del cambio climático. La llamaron ellos la celebración del arrepentimiento. O sea, se estaban pronunciando de que había que hacer algo con este asunto, con este grave problema que está viendo el mundo. Ellos se reunieron en Egipto y en el monte Sinaí, en distintas partes, pero lo que llama la atención es que se realizó en el monte Sinaí esta proclamación de los principios o mandamientos del arrepentimiento climático. Aquí tenemos un poco la noticia, donde menciona ahí el título: en Sinaí, llamado profético por la justicia climática y ceremonia de arrepentimiento. Y la noticia dice: entre el 6 y el 18 de noviembre del año 2022 se llevará a cabo, pero ya pasó, se llevará a cabo la conferencia climática de la ONU, COP27, en la península del Sinaí, en Sharm el Sheikh, en Egipto. Y ahí habla las comunidades religiosas, los líderes religiosos tienen un papel clave, etcétera, etcétera. Ahí está lo que estábamos mencionando, y que también, como sale esta noticia, los líderes religiosos mundiales promueven la acción climática durante la conferencia climática de la ONU en la COP27. Y dice entonces la noticia: decenas de líderes religiosos de todo el mundo se reunieron hoy, domingo 13 de noviembre, simultáneamente en Londres, en Sharm el Sheikh, en Jerusalén y otros lugares del mundo para celebrar una ceremonia de arrepentimiento climático. Los líderes caminaron juntos en una marcha penitencial en oración con pergaminos con los 10 principios para el arrepentimiento climático. Este suceso que se dio en forma simultánea en distintos lugares, ahí lo podemos ver, que en ese día especial, el 13 de noviembre del año 2022, y que cayó en día domingo, en el Día del Sol, como lo vamos a explicar, porque ellos están realmente tras ese dios pagano que tiene que ver con el sol. Y ahí estamos viendo, ahí continúa la noticia, no la vamos a explicar porque es largo, pero que en el Sinaí, lo que nos vamos a centrar, en el que el Sinaí se hizo este llamado profético por la justicia climática. Vean ustedes, ahí tenemos también otra parte de la noticia, podemos ver la foto. Líderes religiosos se reúnen en el monte Sinaí para cambiar los 10 mandamientos. Dice: la COP27 ha reunido líderes mundiales de diversas creencias religiosas en el monte Sinaí para establecer los 10 mandamientos de la justicia climática, en una ceremonia de arrepentimiento sobre la condición que enfrenta
el planeta. Y pareciera ser muy bueno todo esto, pero en realidad es algo, es una burla, es una parodia y que tiene que ver con lo verdadero, con la entrega que hizo Dios a Moisés en ese lugar, en el monte Sinaí, y que realmente eran mandamientos esos. Estos son mandamientos humanos, y ahí podemos ver a un activista levantando como las tablas de la ley que se le entregaron a Moisés, pero son tablas verdes que tienen que ver con la ecología, con este movimiento interreligioso que tiene que ver con el calentamiento global. Todo esto es parte, mis hermanos, de esta gran profecía de Apocalipsis 13, donde a estos poderes del mal, estos poderes políticos, religiosos, que tienen que ver con esta bestia, que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, va a llegar un momento en que se van a unir y se les va a entregar el poder a ellos, y entonces se va a producir esta profecía, se va a cumplir esta profecía de que los hermanos entregarán a los hermanos y los matarán, y que seréis aborrecidos de todos por causa del nombre del Señor. Entonces, todo va para allá, y no es coincidencia de que esto se dé en esta fecha, el 13 de noviembre del año 2022, porque es parte de este nuevo sistema global que nos hablaba Apocalipsis 13, de esta bestia que se va a apoderar del mundo y que no va a permitir que nadie compre ni venda, solamente aquellos que tengan la marca de la bestia. Y aquí están los mandamientos humanos, estos mandamientos que hacen una parodia de lo que es la verdadera ley de Dios, estos 10 palabras que fueron escritas por Dios y que fueron entregadas al profeta Moisés en el Sinaí. Y entonces estos 10 mandamientos para el arrepentimiento climático dicen así. El número 1 señala: somos administradores de este mundo. Esto es lo que están proponiendo al globo, al planeta. Número 2, la creación manifiesta la divinidad. Número 3, todo en la vida está interconectado. Número 4, no hagas daño. Número 5, cuida el mañana. Número 6, elévate por encima del ego por nuestro mundo. Número 7, cambiar nuestro clima interior. Número 8, arrepentirse y volver. Número 9, cada acción importa. Número 10, usa la mente y el corazón abierto. Si analizamos nosotros estas frases que han puesto ellos ahí, en ningún momento se menciona a Dios. Se centra en el hombre y hay cosas que tienen que ver con el panteísmo, como lo muestra ahí, por ejemplo, el número 2, que habla de la creación manifiesta la divinidad, porque el panteísmo señala de que todas las cosas son Dios. También hay algo muy extraño ahí donde dice cambiar nuestro clima interior. Son palabras como de la nueva era, que de tu interior puedes sacar muchas cosas buenas, y parece correcto todo esto, pero no es nada más, como dice aquí Wikipedia, que un humanismo religioso, que es una mezcla entre lo espiritual y lo cotidiano. Y ahí voy a leer esta definición que aparece ahí. El humanismo religioso es una corriente religiosa que busca integrar la filosofía del humanismo con rituales religiosos y creencias centradas en la ética, fuera de cualquier indicio del actuar de Dios, en la libertad humana, el avance científico y las necesidades y aspiraciones humanas. Y ahí está describiendo lo que está pasando. Está señalando aquí en esta parte de Wikipedia que esto en realidad es un humanismo religioso que mezcla la filosofía del humanismo con ciertas reglas o rituales religiosos, y que ellos piensan encontrar la solución para este problema climático que vive el planeta con estas 10 normas o estos 10 mandamientos que se asemejan, o quieren ellos que se asemeje a lo que Dios dio en el monte Sinaí con los 10 mandamientos, donde entregó la ley. Y esta norma, como son mandamientos, también tiene castigos.
como se van a manifestar esta persecución de estos poderes globales, sobre todo aquellos que no guarden este día especial de las naciones y que va a ser, y que el Papa ha anunciado que va a ser el día domingo en forma mundial. Ellos tratan de cambiar esto del sábado al domingo, asociándolo con la naturaleza, en este caso con la necesidad de que el clima mejore. Y nosotros sabemos cómo va a ser esa historia, y por eso que el Señor Jesús menciona de que vamos a ser perseguidos, va a haber este asolamiento al pueblo de Dios. Y ya el hecho de la ubicación donde ellos hicieron esta proclama, supuestamente en el monte Sinaí, que vamos a decir que es el monte Sinaí turístico, porque hay dos lugares en el mundo que se cree o se piensa de que era el verdadero monte Sinaí. Por ejemplo, el que estamos viendo ahí, donde parte del Nilo avanza la línea roja y sitúa en la punta de ese lugar el monte Sinaí. Y de ahí llegaron ellos a Canaán haciendo la ruta del Éxodo, pero eso es incorrecto. Más bien es esta la que estamos viendo en pantalla, donde esa línea negra muestra que ellos avanzaron y que cruzaron el Mar Rojo y llegaron ellos hasta Arabia. Porque toda esa parte que mostramos recién, esta foto a color, que eso era todavía Egipto. Y que no es ese lugar turístico que se le conoce hoy, que se le piensa, que se dice que es el monte Sinaí, porque es en Arabia, dice el apóstol Pablo, que ahí se encontraba, o sea, un poquito más allá, donde está esa línea roja que estamos viendo en pantalla, que es otra posible ruta, pero que sale de esa parte del Mar Rojo, lo cruza y llega a Arabia. Ese, lo que estamos viendo en pantalla sería la ruta correcta, y ustedes pueden ver que no es el lugar donde ellos se reunieron allá en Egipto, esta COP27. Y como nosotros seguimos las escrituras, podemos verlo en Gálatas 4:24, que dice así: lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esto es Agar. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Entonces el verdadero monte Sinaí se encontraría ahí en Arabia, como estamos viendo en esa foto a color, que fue la última que vimos, y debemos nosotros investigar todo lo que pasó ahí para no ser nosotros engañados. Y tenemos también que ese monte Sinaí, ellos dijeron: venimos al Sinaí en un movimiento de arrepentimiento y búsqueda. Buscamos una nueva visión para la humanidad y su existencia en peligro. Y buscamos recibir y amplificar un mensaje de vida y hábitos que sustentan la vida que la humanidad necesita escuchar hoy. Y ese es el propósito que ellos tienen al haberse reunido ahí en ese lugar tan importante del monte Sinaí. Y claro, pareciera muy bueno, pero si ustedes ven, ahí estamos viendo nuevamente estos 10 mandamientos para el arrepentimiento climático. Eso es totalmente humanismo, que ellos piensan que de esa forma van a solucionar el problema. Y esto no es raro que lo hayan hecho en el monte Sinaí, porque siempre el enemigo ha tratado de usar las cosas o los lugares de Dios. Por ejemplo, hace años atrás, en el año 1998, el Papa Juan Pablo II hizo este primer y gran llamado a guardar el día domingo en su encíclica Dies Domini, y que lo hizo en el día de Pentecostés. ¿Y por qué estamos mencionando que lo hizo en el día de Pentecostés? Porque el día de Pentecostés fueron anunciados ahí en el Sinaí, nuevamente haciendo un simbolismo o aludiendo a ese lugar especial donde se proclamaron los verdaderos 10 mandamientos, donde el Señor descendió y anunció el séptimo día, el Shabbat, el sábado. Pero ahora
la bestia de Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, el papado, con Juan Pablo II, anuncia al mundo que no es el sábado, sino que es el día domingo, y usa esta situación en el Pentecostés, usa esta situación del monte Sinaí para anunciar sus mensajes. Lo mismo que están tratando de hacer esta gente que habla acerca de estos principios, donde habla que la creación manifiesta la divinidad. Que cambie el clima interior, están proponiendo ellos. Ellos se centran en la naturaleza. Es un sistema relativista en la filosofía del mundo, en otras palabras, que no presentan a Dios. Este es el humanismo, el panteísmo, esta adoración a la creación, que busca una unidad religiosa en estos principios. Y leímos ahí entonces ese humanismo religioso, que es una corriente religiosa que busca integrar la filosofía del humanismo, como recién lo mencioné. Eso es lo que están haciendo ellos, ese es el culto hacia el hombre, una mezcla secular con lo religioso que tiene estas tendencias panteístas que nosotros sabemos que ya en los tiempos de la hermana White, con este hombre, con este varón Kellogg, se trataron también de introducir en este movimiento adventista del séptimo día. Y aquí vamos a ver otra definición del panteísmo que se encuentra aquí en Wikipedia, que dice así: el panteísmo es una concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y la deidad que los monoteístas llaman Dios son equivalentes. El panteísmo no estipula a un ente como Dios, sino que la ley natural, la existencia y el universo, la suma de todo lo que fue y será, se representa por medio del concepto teológico de lo que las religiones llaman Dios. Eso es que mencionamos recién, que a la naturaleza, en otras palabras, le llaman Dios, al universo, a todo lo que se ve, al árbol, que eso es Dios. Y esta palabra, panteísmo, que la palabra pan en griego significa todo, y teo significa Dios, en otras palabras, el panteísmo señala que todo es Dios. Eso es lo que quieren decir, lo que quieren confundir con este asunto que han organizado ellos. Y esto tiene que ver con las religiones paganas. Son las mismas doctrinas. Por eso que cuando comenzamos, el Señor Jesús dijo, hablando de las doctrinas de demonios, que ellos, todas estas religiones que se han reunido ahí, los budistas, los cristianos, los judíos, distintas denominaciones, entonces ellos no reniegan a Dios, pero que está mezclado con este tipo de doctrinas. Es cierto que debemos cuidar la tierra, pero es cierto que la Escritura nos menciona que debemos ser cuidadosos en ese aspecto, pero esto es un extremo al darle la aplicación que se le está dando, hablando de un arrepentimiento climático y que buscando una solución fuera de Dios, fuera de la Biblia. Y si este arrepentimiento climático, en otras palabras, quiere decir que hay pecados climáticos, que sea pecado contra el planeta. Y ese concepto de pecado climático también ya el Papa lo ha dado a conocer varias veces. Por eso que, insisto, es bueno cuidar la tierra, porque siempre a uno se lo ponen en la lupa, gente que se opone de la conferencia, que lo difama a uno, que miente por las redes sociales y todo eso. Repito, es bueno cuidar la tierra, pero no emular lo que hizo Dios al entregar los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Porque si hay pecados climáticos, también van a haber castigos al respecto. Y esto cuando la situación se ponga más grave, cuando vengan más catástrofes o sequías por este calentamiento global y todo lo que tiene que ver con los mares, como lo vamos a ver con el agua, entonces va a haber una persecución. Y hasta nuestros mismos hermanos se van a dar vuelta y nos van a entregar. Por eso decía, seréis aborrecidos. Aquí no se menciona para nada en estos 10 mandamientos climáticos la necesidad de salvación en Dios y del verdadero arrepentimiento, que es dolor por el pecado, sino que el propósito es unir las distintas religiones para el control global. Por eso que está lleno de simbolismo esto. Al realizarse la reunión,
allá en Egipto. Esto no es casualidad. En hebreo, Egipto es Misraim, eso es en hebreo, Egipto, que significa aflicción, o sea, y que viene tomado de la esclavitud de los israelitas en un mundo que los aflige. Siempre la palabra Egipto ha significado el mundo, y que Dios nos saca con mano poderosa del mundo y nos lleva a los caminos del Señor, que esa es la idea. Pero ellos han escogido que la solución la van a encontrar en Egipto, donde fueron dados estos mandamientos, esta organización que organizó Naciones Unidas para solucionar el problema que aqueja al planeta con este tema del clima. Así que, en otras palabras, lo que ellos están diciendo es que debemos regresar al mundo, a Egipto, para solucionar los problemas. Y vamos a ver aquí el logo que ellos usaron, que no es otra cosa que la adoración al sol, a los dioses paganos, y ahí tenemos el símbolo de la COP27, que son esa especie de rayos y que tienen que ver con el sol de Atón. Y aquí estamos viendo en la pantalla como del sol salen esos rayos y que en las puntas tienen como unas manos ahí al final. Justamente lo que mostramos recién acerca del símbolo de la COP27. Exactamente lo mismo, tiene que ver con un pagano, Atón, y aquí estamos viendo esta otra foto donde aparece el faraón y aparece el sol, que vamos a ver lo que representa ahí a este dios pagano Atón. Ahí estamos viendo distintas fotos para mostrar de que esto es increíble, que son esta especie de rayos con forma de mano, vamos a decir, y que se enseña de que Atón era el creador supremo, porque todo va a este nuevo orden mundial y que tiene que ver con estos ídolos, estos dioses paganos que la ciencia mete, que esta ramera mete también, y los políticos y los reyes de la tierra siguen el rumbo. Y hay un faraón que se llama Akenatón, que uno puede buscarlo, donde él escribe un poema donde describe al Dios como el ser supremo y creador, a Atón. Los textos describen a Atón como hombre y mujer que no tiene forma física. El Dios era los propios rayos de luz, que esto que estamos viendo, que descendían sobre la tierra para dar la vida. O sea, el dios Atón eran estos rayos que ponen aquí en la COP27, que sale en la fuente de Wikipedia. Ahí usted lo puede ver, que en realidad es una deidad, Atón es una deidad solar. Y que, como nosotros sabemos, esta adoración al sol tiene un día de adoración que es un falso día de reposo, es el día domingo, que es el primer día de la semana. Aquí en Wikipedia lo podemos encontrar. Aquí en Wikipedia dice, hablando de Atón, cuyo nombre significa todo o completo en egipcio. Eso fue lo que mencionamos recién. Se cree que era una deidad solar del antiguo Egipto que representaba al disco solar en el firmamento. Se consideraba en la mitología egipcia el espíritu que alentaba la vida en la tierra. Y ahí habla de Akenatón, del cual hice referencia hace unos instantes. Entonces, estos rayos que ponen ahí en la COP27 no es otra cosa que una deidad pagana de adoración y que tiene que ver con el sol. Es increíble cómo esto está todo metido y que por eso que hay que tener discernimiento espiritual en cuanto a la iconografía y todo este asunto mitológicos de Babilonia. Porque Babilonia representa a todos estos reinos paganos griegos que tienen que ver con los enemigos del pueblo de Dios, y por eso que al poner estos mandamientos climáticos es una manera de opacar o de llevar el camino distinto hacia el Creador, que en realidad son los 10 mandamientos que se le dio Dios a Moisés, lo verdadero, lo importante, no estos mandamientos humanos, y que muchas religiones entonces han seguido y que se han unido para proclamar esto. Y por eso que recién dijimos, se puede dar cuenta de lo que está pasando. ¿Tiene usted discernimiento espiritual? ¿Tienen estos hombres discernimiento espiritual? Todos estos líderes religiosos de estas distintas denominaciones.
Obviamente que no. En Mateo 15, versículos 7 al 9 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y estos son mandamientos humanos, estos 10 mandamientos que hizo la COP27 allá y que fueron proclamados en el monte Sinaí. ¿Y por qué estamos mencionando esto? Porque aquellos que debían ser los centinelas, aquellos que debían ser los atalayas, dar a conocer al pueblo todos estos errores, vemos tristemente cómo esta conferencia adventista y específicamente el departamento de ADRA que es una agencia para el desarrollo y recursos asistenciales, como estamos viendo ahí su logo, también apoya este asunto de la COP27, donde están estos líderes mundiales que están haciendo esta obra de adoración falsa y de incentivo hacia la adoración solar, hacia la adoración a Atón. Y aquí podemos ver el artículo en inglés en la página oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y aquí lo vamos a poner en este artículo en español, donde menciona una razón para ser verde, dice, una respuesta espiritual a la COP27, porque este apoyo es transversal. Pareciera ser bueno ayudar al planeta, ayudar a estas cosas, pero está intrínsecamente relacionado con un alejamiento de Dios, porque todo este asunto del clima se soluciona guardando la palabra de Dios, y el Señor tiene poder para eliminar, para sanar la tierra, dice la Escritura. Entonces, quita la vista del Creador y la pone en el esfuerzo humano, y se unen entonces organizaciones como ADRA, y ahí estoy mostrando el link para que los hermanos no creen, los hermanos piensan que todo esto es un engaño, piensan que es una fábula, pero no es así, es algo totalmente real. Pero lamentablemente no hay peor ciego que el que no quiere ver estas cosas, que no tiene este discernimiento que hablaba la Escritura cuando empezamos, que no se da cuenta, no se le puede dar alimentos sólidos porque no está ejercitado en la práctica del bien y del mal, en el discernimiento entre el bien y el mal. Pero ahí ustedes tienen la evidencia para que lo pueden chequear. También acá en la página oficial de ADRA, dice, las oficinas de ADRA en Europa piden una acción climática inmediata para evitar futuras catástrofes. Entonces ellos apoyan también, aquí tenemos otra evidencia, apoyan el tema de que se hayan reunido allá en la COP27. Dice, las oficinas de ADRA en Europa piden una acción climática inmediata para evitar futuras catástrofes. Las oficinas de ADRA en Europa han preparado un documento de posición antes de que comience la COP27 en Egipto esta semana, pidiendo una acción climática inmediata para evitar futuras catástrofes. Del 6 al 18 de noviembre, jefes de Estado, ministros y negociadores, junto con activistas climáticos, alcaldes, representantes de la sociedad civil y directores ejecutivos, se reunirán en la ciudad costera egipcia de Sharm el-Sheikh para la mayor reunión anual sobre acción climática. Así que la Iglesia Adventista del Séptimo Día también está apoyando esto, aunque parezca increíble, a través del departamento de ADRA, como ya lo hemos visto, y estamos mostrando toda la evidencia para que puedan las personas darse cuenta de lo que está aconteciendo y de que vivimos tiempos peligrosos y necesitamos ese discernimiento del Espíritu que nos va a guiar a toda verdad, porque todo se va a cumplir. Esto va a ir creciendo cada vez más y más hasta que llegue esta persecución y finalmente nos entreguen a los católicos, inclusive la conferencia general. Y se va a cumplir esta profecía de este libro que se ha ocultado por muchos años, pero que ya se está dando a conocer,
Si usted no lo tiene, pídamelo y yo gustosamente se lo enviaré. Spalding y Magen en la página 1 dice: vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos traicionarían y entregarían a los católicos para obtener la influencia de ellos e ir en contra de la verdad. Los santos entonces serán un pueblo oscuro, poco conocido de los católicos. Y esto se está refiriendo a este movimiento adventista final que se va a dar vuelta y va a hacer tal el cambio que a todos estos disidentes nos van a entregar a los católicos. Y va a ser tal el cambio que van a ser ellos los adventistas del primer día, como dice ahí la escritura. Y que muchos hermanos no lo aceptan porque tratan de desviar el tema de lo que está pasando porque no tienen ese discernimiento espiritual. Porque ahí dice, los santos entonces, la última línea, los santos entonces serán un pueblo oscuro, poco conocido de los católicos. ¿Podríamos decir que la iglesia adventista del séptimo día es un pueblo poco conocido de los católicos? ¿Que se está refiriendo a otra cosa que no sea esta institución? Si en el año 1977 la iglesia adventista le regala un medallón de oro al Papa Paulo VI. ¿Cómo van a ser desconocidos si son amigos? Los visitan allá en el Vaticano. En el año 1997, el director de libertad religiosa de la iglesia adventista le estrecha la mano al Papa Juan Pablo II. Obviamente ellos no son los santos que está hablando aquí, que ellos son oscuros, que no los conocen. La conferencia adventista sí los conoce perfectamente los católicos. John Paulson, que por nombrar algo, el presidente de la conferencia general de la iglesia adventista, fue discípulo del Papa Benedicto XVI. ¿Cómo puede ser que el presidente de los adventistas mundial sea discípulo de un papa? Todo lo que eso significa. También el Instituto de Investigación Bíblica de la Iglesia Adventista, con el pastor Ángel Rodríguez, visita el Vaticano con una delegación de pastores donde fueron a conversar, a intercambiar ideas. ¿Cómo se puede referir esta última frase? Los santos entonces serían un pueblo oscuro, poco conocido de los católicos. No se está refiriendo a la conferencia general, se está refiriendo a estos estudiosos, a estos que son perseguidos, marginados, perseguidos, que lo llaman extremistas. A ellos se está refiriendo, que es un pueblo oscuro que la Iglesia Católica no conoce, a los disidentes, en otras palabras. También los jesuitas entregan ya charlas abiertamente en las universidades adventistas, en el CETAI, que es un organismo de distintas universidades aquí en América. Y que van los sacerdotes abiertamente, porque claro, los conocen. Ellos no son un pueblo oscuro para la Iglesia Católica, porque los que nos van a entregar son ellos. Y este Elías, en la Biblia, nosotros tenemos de que fue perseguido justamente por este cambio climático, por esta sequía. Este varón de Dios, que una fe tremenda, que hizo descender fuego del cielo, se mantuvo firme delante de los profetas de Baal, y que se le culpó a Elías por el cambio climático. Y nosotros sabemos que todo se va a volver a repetir. No hay nada nuevo debajo del sol. En 1 Reyes 18:5 vamos a mencionar algo. Dice así: dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Había falta de agua en el país. En 1 Reyes 18, 17 y 18 ahora dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y ahí se acusa entonces al profeta de ser el instigador de esta sequía, de este cambio climático que estaba azotando, y que andaban buscando agua por los arroyos, por distintas partes. Ahora, en el Espíritu de Profecía, encontramos más luz con respecto a estos acontecimientos, de esta persecución, de este movimiento difícil, de la falta de agua producida por el clima. Pasó un año, dice, voy a leer, estoy leyendo, Profetas y Reyes, en la página 91, que dice así:
Pasó un año y aún no había llovido. La tierra parecía quemada como por fuego. El calor abrasador del sol destruyó la poca vegetación que había sobrevivido. Los arroyos se secaron y los rebaños vagaban angustiados, mugiendo y balando. Campos que antes fueran florecientes quedaron como las ardientes arenas del desierto y ofrecían un aspecto desolador. Los bosquecillos, dedicados al culto de los ídolos, ya no tenían hojas. Los árboles de los bosques, como lúgubres esqueletos de la naturaleza, ya no proporcionaban sombra. El aire reseco y sofocante levantaba a veces remolinos de polvo que enceguecían y casi cortaban el aliento. Ciudades y aldeas, antes prósperas, se habían transformado en lugares de luto y lamentos. El hambre y la sed hacían sus estragos con terrible mortandad entre hombres y bestias. El hambre, con todos sus horrores, apretaba cada vez más. Y ahí está describiendo las consecuencias de esta falta de agua, de que se hayan cerrado los cielos y que el clima entraron en un tiempo de sequía el país. Y ahí muestra los trastornos que se producían y que hasta el hambre empezó a cundir por esa zona. Y aquí viene la parte que queremos destacar y que es lo que está sucediendo hoy. Igual que en el pasado, se vuelve a repetir. No hay nada nuevo, dice la Escritura, bajo el sol. Sigue diciendo, sin embargo, aún frente a estas evidencias del poder de Dios, Israel no se arrepentía ni aprendía la lección que Dios quería que aprendiese. No veía que el que había creado la naturaleza controla sus leyes y puede hacerlas instrumento de bendición o de destrucción. Dominada por un corazón orgulloso y enamorada de su culto falso, la gente no quería humillarse bajo la poderosa mano de Dios y empezó a buscar alguna otra causa a la cual pudiese atribuir su sufrimiento. Lo mismo que está haciendo la COP27, estos políticos, estos países, estos presidentes y religiosos, líderes mundiales de religiones como el cristianismo, el judaísmo, ortodoxo, distintas grandes denominaciones, están buscando una solución humana poniendo mandamientos humanos. Y era porque no se querían arrepentirse, porque están dominados, dice acá, por un corazón orgulloso y un falso culto. Tenemos el discernimiento, lo podemos ver, lo que está sucediendo hoy. Y aquí viene otra parte muy interesante. Dice, Jezabel, hablando de esta ramera, Jezabel se negó en absoluto a reconocer la sequía como un castigo enviado por Jehová. Inexorable en su resolución de desafiar al Dios del cielo y acompañada en ello por casi todo Israel, denunció a Elías como causa de todos los sufrimientos. ¿No había testificado contra sus formas de culto? Sostenía que si se le pudiese eliminar, la ira de sus dioses quedaría apaciguada y terminarían las dificultades. Y aquí vemos que Jezabel, que representa a Babilonia, a esta Babilonia que está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas, Apocalipsis 17, y que representa a Roma, que es Roma actualmente, dice que Jezabel se negó en absoluto a reconocer la sequía como castigo enviado por Jehová. Y eso es lo que se ha mencionado en todas estas reuniones durante todos estos días, de que es una cuestión que no tiene nada que ver con Dios, que es una cuestión de la naturaleza, físico, de causas de provocación de la contaminación del hombre. En ningún momento se reconoce que es un castigo enviado por Dios todas estas catástrofes que se están produciendo por este cambio climático y muchas más que se van a producir en los futuros. El hombre no ve eso. Estas religiones no miran eso. Esto que acabo de leer estaba en Profetas y Reyes, página 91. Pero la Biblia es muy clara y ella es la que marca el sendero correcto, la verdad, lo que nadie puede negar. Y que
todas estas circunstancias estos trastornos que la naturaleza presenta son fruto del pecado, en otras palabras, y que Dios puede solucionarlo sin hacerlo en forma humana, sino que siguiendo lo que la Biblia dice. Por ejemplo, en 2 Crónicas 7, versículos 13 y 14 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, vean, sequía. Eso fue lo que anunció el profeta, de que iba a haber sequía porque ellos abandonaron los mandamientos de Dios. Y aquí nuevamente la Escritura nos muestra lo mismo. Si se está viviendo estos calores enormes que provocan sequías, derretimiento de los hielos y que van a provocar que suban los mares y trastornos con el mar, vamos a ver que todo eso lo puede calmar Dios, porque es el Señor de todo, Él es el creador de todo, Él puede y domina toda la naturaleza. Ya vamos a ver eso de los mares, pero veamos esta parte. Sigamos con 2 Crónicas 7, dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahí está muy claro. La solución es Dios para todas estas cosas, porque dice que Él va a sanar la tierra. Pero si se convirtiera de sus malos caminos, eso significa, en primer lugar, reconocer lo que es bueno, que es la ley de Dios. Si no hay ese reconocimiento de que se ha faltado a esta ley, entonces no puede haber arrepentimiento y no puede haber perdón. Entonces tiene que haber ese reconocimiento, y Dios va a traer la sanidad a nuestro planeta, a nuestro mundo, que recién están manifestándose las catástrofes, porque esto va a ser un sacudón mundial al planeta, y cuando eso se dé en mayor potencia, todos aquellos que estén en contra de esta organización mundial, de la COP27 o de Naciones Unidas, van a ser perseguidos y van a ser entregados muchas veces hasta por su propia iglesia, por sus propios hermanos o por sus propios familiares, que, como decíamos antes, ya los aborrecen tanto, ha crecido tanto este odio. No puede haber comunión entre lo bueno y lo malo. En el Salmo 107 encontramos en la Biblia también lo siguiente, en el versículo 29, hablando de Dios: calma la tempestad de viento, se aquietan las olas del mar. O sea, el Señor tiene poder sobre el viento, sobre los huracanes, sobre los tornados, y también sobre las olas del mar, los tsunamis y todo eso, que es tanto el temor al subir los mares, al derretimiento de los glaciares. Pero dice que Él calma y aquieta las olas del mar. Pero la gente no cree en esto porque busca soluciones humanas, mandamientos humanos, como lo hemos visto, y que hasta la iglesia adventista apoya estas cosas, la falsamente llamada ciencia, como recién dijimos, que se la amonestaba a Timoteo por parte del apóstol Pablo. Por eso que se culpa a Elías de este cambio climático, como aquel que reprendía, que exhortaba, se le miró mal y se le acusó de ser el provocador, de aquel que provocaba a Israel, aquel que lo trastornaba con sus dichos, y se le culpa. También en Lucas 21 está lo que mencionaba recién, de lo que tiene que ver con el mar, con el agua, con el bramido de las olas, que esa va a ser la condición del mundo, y que tiene que ver también con estas catástrofes de la naturaleza. En Lucas 21, 25 al 27 señala: entonces, dijo el Señor Jesús, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias y los cielos serán conmovidas. Aquí nuevamente nos lleva al fin de los tiempos y nos habla de que la sociedad
la gente va a estar en angustias, preocupadas a causa de las olas del bramido del mar. Y eso es justamente lo que se tiene mucho miedo, que este calentamiento global, de este problema climático, al derretir los hielos en el Polo Norte, en la Antártida, entonces van a sufrir mucho las ciudades costeras. Se van a hundir, van a ser arrasadas. Y este es el estado que está hablando el Señor Jesús y que tratan de solucionarlo en forma humana, con organizaciones totalmente separadas de Dios. Y decía que la tierra va a haber angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y dice que los hombres van a desfallecer por el temor. Así va a ser. Y en ese ambiente final, en esa atmósfera final de temores, de persecuciones, de acusaciones contra el pueblo de Dios, como le sucedió a Elías, se va a dar lo que señala aquí el conflicto de los siglos en la página 666 y 667, que señala lo siguiente. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar la fila de la oposición. ¿Se acuerda que comenzamos diciendo que ellos aceptarían doctrinas de demonios? Sigue diciendo, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. ¿Se acuerdan cuando vimos también lo de los cantos, los títeres y cómo se hacía un show dentro de la iglesia? Y los hermanos aplaudían, estaban participando del mismo espíritu. De eso está hablando este párrafo del conflicto de los siglos. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Ese es el desarrollo que estamos presentando para llegar a pasarse al otro lado, al otro bando, que van a ver las cosas igual que el mundo, no van a encontrar nada de malo, que por eso que nos llaman extremistas, fanáticos, gente que radical, pero estamos presentando solamente la palabra de Dios, lo que está escrito para nosotros. Sigue diciendo, en aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Proclamaron fielmente la amonestación, mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar, estimulados por santo celo e impulso divino. Cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras que de Dios recibieran, sin detenerse a calcular las consecuencias. No consultaron sus intereses temporales, ni miraron por su reputación o sus vidas. Sin embargo, cuando la tempestad de la oposición y del vituperio estalle sobre ellos, algunos, consternados, estarán listos para exclamar: si hubiésemos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. Estarán rodeados de dificultades. Satanás los asaltará con terribles tentaciones. La obra que habrán emprendido parecerá exceder en mucho sus capacidades. Los amenazará la destrucción. El entusiasmo que les animara se desvanecerá. Sin embargo, no podrán retroceder. Y entonces, sintiendo su completa incapacidad, se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio. Recordarán que las palabras que hablaron no eran las suyas propias, sino las de aquel que les ordenara dar la amonestación al mundo. Dios había puesto la verdad en sus corazones y ellos, por su parte, no pudieron hacer otra cosa que proclamarla. Conflicto de los siglos, página 667.
Ese va a ser el ambiente, el tiempo final, los tiempos peligrosos que señalamos y que amerita una preparación especial de corazón, dejarse guiar por el Espíritu, y eso se encuentra en la Biblia plenamente. Como hace un rato dijimos, no por las tradiciones del país, por las leyes civiles de los gobiernos mundanales, sino que solamente por la palabra de Dios, porque la contienda va a ser muy fuerte, va a ser muy opresora para los hijos de Dios que van a ser perseguidos. Y también esta ramera, esta Babilonia de Roma, hizo un video que mucha gente lo acepta, lo cree, y que al ver cómo lo hicieron tan dulce, llegador, mucha gente lo acepta. Vean, porque en todo sentido va a ser esta lucha. Vamos a ver este pequeño video, Francisco haciendo un llamado al diálogo mundial entre las religiones. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Acabamos de ver ese video donde nos muestra otra vez la fuerza que tiene esta iglesia católica, que muchos piensan de que la gente fácilmente se da cuenta de que es un engaño. Pero ahí parecía un hombre especial dando un gran mensaje, y que necesitamos que hoy en día se levanten los predicadores a dar a conocer estas cosas, porque la batalla va a ser muy fuerte, muy fiera. Si hoy en día ya, como estamos viendo en pantalla, los mandamientos han sido cambiados ya delante de nuestros ojos, porque ahí vemos que dice el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero: santificar las fiestas. El cuarto: honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. El quinto: el sexto: no cometerás actos impuros. No robarás. No dirás falso testimonio. No consentirás pensamientos de deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. Aquí vemos ya cómo esto está sucediendo, que se ha cambiado la ley de Dios delante de nuestros propios ojos. ¿Y qué se hace? No se hace nada, no se quiere ofender al papado, a Roma, como lo hemos visto en otros temas, donde presento el ecumenismo, la unión, el pacto que se ha hecho con la Iglesia Católica, la Iglesia Adventista, de no agresión. Usted lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube, por favor, ahí los puede encontrar. Suscríbase para que reciba estos materiales que se necesitan, verdaderos atalayas que no tengan miedo y que estén dispuestos a darlo todo por esta causa. Por eso que este asunto de esta celebración del arrepentimiento climático, que estos líderes religiosos se reunieran para esta celebración, no es una casualidad que haya sido dado el 13 del 11 del año 2022, como aparece ahí en pantalla. Y no es casualidad que se hayan reunido en Egipto, como también el tema de el monte Sinaí. Todo es un mensaje de esta élite, de estos poderes, que tras de ello está el enemigo de Dios, que está este dragón escarlata que aparece en Apocalipsis 17. Podemos verlo, por ejemplo, que estos poderosos están metidos ahí con el grado máximo en la masonería, por ejemplo, el 33, porque para llegar a este 33 se usan distintas formas, que son el 11, el 22 y el 33. Y tenemos que estamos en el año 2022.
La aparición de la Virgen de Fátima fue ese día 13, donde se empezaron a aparecerse cada mes el día 13. Estas apariciones, allá, es un plan coordinado. Nosotros sabemos que los muertos nada saben. Este es un asunto que de los grandes engaños junto con el domingo, que la persona esta, la Virgen María, está muerta. ¿Y quién se apareció? Se apareció un espíritu, el espiritismo, trabajando. En el billete de $1, como lo estamos viendo ahí, aparece el 13 también. 13 peldaños de la pirámide, 13 rayas en el escudo, 13 flechas, si usted lo cuenta todo, 13. Y que está asociado con la iglesia adventista porque físicamente está dividida en 13 divisiones este movimiento adventista mundial, porque sabemos que está infiltrado este asunto por los líderes católicos, por jesuitas, que están llevando a este movimiento a los pies de Roma. Lo hemos visto también en otros videos, puede conseguirlos, de los jesuitas, ¿no es cierto? El brazo derecho del papado, que ahí tenemos video en nuestro canal, y que físicamente está en Maryland, y que qué casualidad que Maryland quiere decir la tierra de María. Y ahí podemos ver la foto de esta conferencia de las 13 divisiones que están allá, que forman la iglesia adventista del séptimo día, y podemos ver a la izquierda 3 divisiones. En América tenemos la división norteamericana, la división interamericana y la división sudamericana, en la cual nosotros estamos ubicados. Esto es en América. Después pasamos a Europa y África, 5 más, que tenemos a la división transeuropea, tenemos a la división euroafricana, la división West Central africana, la East Central africana, la división sudafricana, y ahí tendríamos entonces 8. Tenemos 3 en América, 5 las que acabo de leer, y el último grupo, Asia y Pacífico, que corresponde a la división euroasiática, la división Asia-Pacífico, la división Sudasia, la división Sudasia-Pacífico y la división Sud-Pacífico. Y entonces ahí tenemos 5 más. Tenemos 5 más 5, 10 y 3. Tenemos 13 divisiones, como la que estamos viendo en el mapa. Usted lo puede chequear. Y por eso que no es casualidad que ellos hayan hecho, no es ninguna casualidad, esta celebración en esta COP27 y específicamente ese día 13 de noviembre del año 2022. Porque esto es como la culminación, es un gran paso que se ha dado y una ofensa, una parodia de lo que fue la promulgación de la ley de Dios y que se le entregó a Moisés al entregar allá en Egipto los 10 mandamientos climáticos. También tenemos que, como este asunto del 33, el 22 y el 11, se usa mucho el 11. Y el 9 también, por eso que las Torres Gemelas fueron tumbadas, el 11 del 9. Pero también tenemos que el 11 de marzo del año 2011 fue este gran terremoto y tsunami en Japón, que alcanzó en la escala de Richter 9 grados, uno de los terremotos más grandes de la historia, y que hay muchas investigaciones de evidencia que fue provocado por los Estados Unidos, pero que por unas máquinas que tienen Estados Unidos ya desde hace décadas. Ya la primera máquina que se hizo de terremotos la hizo Nikola Tesla allá en Estados Unidos. Entonces este asunto fue provocado y ellos utilizaron este 11 de marzo del año 2011. También tenemos el 11 de marzo, pero del año 2013, cuando renuncia el Papa Benedicto XVI. Nosotros conocemos que pasaron unos días y asume este papa jesuita que tenemos actualmente, Bergoglio, o Francisco I, y que asume el día 13 de marzo del año 2013. Si usted suma esa fecha le va a dar 13, porque esto no es casualidad. Y el hecho de que Benedicto XVI haya renunciado el 11, eso tampoco es una casualidad, porque estaban ellos con la celebración de la Virgen de Lourdes, porque en esa fecha, el 11,
ella se apareció, tuvo una de las apariciones de esta Virgen y que está todo unido. Por eso que este asunto que se realizó allá en Egipto de la COP27 está dando un mensaje mundial. Aquí se conjugan muchos planes para llevar al mundo a un nuevo orden mundial y que esta bestia del Apocalipsis 13 tenga el dominio completo de la humanidad. También tenemos este 11 metido ahí en el viaje a la luna con el Apolo 11 que supuestamente llegó a la luna, que todo fue falso también, y que usan el nombre de un dios pagano para... le dan el nombre al vehículo espacial, al cohete, que supuestamente llegó a la luna, Apolo, pero usan el Apolo 11. Y este asunto de las Torres Gemelas, que fueron derribadas el 11 del 9, o sea, el 11 de septiembre, si ustedes suman, tenemos y ponen 11 más el 11 del 9, pone 1 más 1 más 9, le da 11. Eso es un juego de numérico controlado, que ellos saben muy bien trabajarlo, y que este atentado en el año 1995 ya estaba mostrado en las cartas Illuminati, o sea, 6 años antes de estos atentados, las Torres Gemelas en Nueva York, ya estaba en este juego de cartas de los Illuminati, y mostramos esta carta del terrorismo que está apareciendo en pantalla junto con la carta del atentado al Pentágono que se dio el mismo día. Aquí hay un plan específicamente directo por mentes que tienen todos los recursos, tienen todo el tiempo y que están empleando para conseguir los planes del enemigo, y se va a cumplir lo que dijo el Señor Jesús: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El Padre entregará al Hijo, el Hijo entregará al Padre, y que aquel que os matase, entonces pensará que está sirviendo a Dios. Porque va a ser tal el grado de engaño y de odio contra nosotros, de distintas formas, de distintas partes, y sobre todo cuando dice el hermano entregará al hermano. Es porque hay un plan. Y acá vemos a este Papa Benedicto XVI que renuncia. Entonces ese día, este Papa, que también le llaman el Papa nazi, porque como ustedes saben, cuando él perteneció a las juventudes hitlerianas, como estamos viendo ahí en pantalla. O sea, esto es muy tremendo, ¿no? Y hoy estamos viviendo el tiempo de este Papa negro, el Papa jesuita, porque se le conoce también como el Papa negro. Se han unido el Papa visible con el que domina desde tras bambalinas, y que estamos en el pontificado de este Papa Francisco, que tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, que todo esto va a marcar mucho los acontecimientos finales. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com, y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga.